Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, hola, bienvenidos a Divino Verbo. Yo soy Claudia Caicedo, su conductora de este nuevo podcast. Para todos ustedes llevaremos la palabra de Dios, llevaremos la palabra de Cristo. Hoy empezamos con un tema un poco controversial, interesante. El ateísmo es una forma de creencia personal, de no creer en nada, sino en sí mismo. ¿Cómo o por qué se forman estas personas? El día de hoy me está acompañando mis colegas, mis pastores. Él es el pastor Jerry Days. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. Y el pastor Adolfo García. Buenas tardes a todos, bendiciones a cada uno de ustedes. Ok, recordamos, estamos en Divino Verbo. A ver, mis pastores aquí para todos los televidentes, para todos los oyentes, para los hermanos en Cristo y los que no. ¿El ateo nace o se hace? Yo creo que el ateo viene desde la familia, es algo inculcado, es algo que se aprende, viene de los padres y conforme se va creciendo, pues se reafirma esa forma de ver la vida. Es correcto, sí, coincido con el pastor Adolfo, pero yo me inclino más a la hipótesis de que el ateo se hace. Se hace porque, definiendo la palabra como tal, ateo significa sin Dios. Entonces toda criatura que recién nació, pues es criatura, es hijo de Dios. Y para que esa concepción de negar que hay una divinidad, que hay un supremo creador, tiene que haber una conciencia del individuo como para no aceptarla. Esto por lo general ocurre cuando pierde la fe, cuando su educación, ¿sí?, desde casa no se le inculca, o su formación es demasiada científica, rigurosa, que hace que Dios no existe, ¿no? Que lo toman como una falacia, una fantasía, un ser inexistente y lo niegan. Sí, yo creo que dependiendo de las enseñanzas, de cómo crecemos en la familia, porque si venimos de una familia religiosa, pues ahí vamos a tener a Dios siempre en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, pero ¿saben qué? Sí ha habido testimonio de que hay personas que crecen en familia, hay un ser humano que crece con una familia totalmente religiosa y cuando ya esta personita, esta mujer o este hombre, ya está grandecito, deja de creer. Es raro, o sea, de pronto, sí, la pregunta que muchos nos haríamos, ¿nace o se hace? En ciertos casos, como dicen ustedes, se haría. Y en otras, pues nace porque de pronto, pues sí, o sea, si mi esposo y yo somos ateos y tenemos un hijo, ¿y qué le vamos a enseñar? ¿Qué le estamos enseñando? Nada, no hay espiritualidad ahí. Entonces, pues, es una pregunta bastante controversial. ¿Qué opinarían ustedes, ahí mis oyentes, si el ateo nace o se hace? Y sí, dígame, pastor. Sí, estoy de acuerdo con los puntos que han dicho hasta este momento. Yo creo que también tiene que ver con la formación académica que sigue una persona. Si una persona en casa, los padres son ateos, pues el hijo, por la cultura familiar, también va a ser ateo. Y aunado a ello, si sigue una formación académica, incluso llega a estudios universitarios, obviamente en las instituciones de educación superior en nuestro país es una educación meramente científica, donde no dan lugar a ninguna espiritualidad y a ningún lugar para Dios. Entonces, creo que también es una falta de conocimiento, es una falta incluso de curiosidad, de querer conocer las cosas de Dios. Entonces, prácticamente sí, pienso lo mismo. Creo que ahí ahondaría esta siguiente preguntita.
por qué una persona llega a tomar la decisión de ser atea. Voy a retomar tantito Claro. la pregunta anterior. Claro, y seguimos con la siguiente. Entramos a la que planteas. Gracias. Yo creo que el ser humano por naturaleza, a diferencia de los animales, tiene una conciencia, y eso es lo que lo hace, el tener la concepción tanto de su propia existencia y de saber que su vida va a llegar al final, y saber que puede haber más allá de ese momento en el que cumpla su tiempo aquí en la tierra, tiene la necesidad, pues, de creer. Incluso yo creo que hay mucho de espiritualidad en cada ser humano, en lo general, salvo los ateos o los agnósticos que tengan otras ideas preconcebidas. Por ejemplo, lo vemos en todas las culturas, pues siempre ha habido rituales, siempre ha habido ritos de iniciación, de presentación, de cualquier religión o Así es. origen o etnia, siempre. Entonces el hombre tiende, ¿no? Se ha visto en los vestigios antropológicos, ¿no? Que siempre encuentran las deidades, y los nichos dedicados pues a dar gloria a su dios o dioses o cualquier cuestión, que después, hoy en día, ¿no? Ya con el desarrollo de las ciencias, de la tecnología y todo esto, decidan no creer. Bueno, es por lo que está diciendo el pastor Adolfo, ¿no? A lo mejor tanto su influencia en casa como su formación académica, escolar, que bueno, se les hace difícil que exista este ser superior al que llamamos Dios. No, pastor, y hoy en día están las reconocidas escuelas estas laicas, creo, si no estoy mal, donde ya no se le inculca al niño desde pequeña, desde temprana edad, a los temas religiosos. O sea, yo cuando estudiaba, yo tenía mi profesor, mi docente, mi maestro, como le digan acá en México, con mi clase de religión. Entonces, la clase de religión tenía que ser tomada como cualquier otra y era evaluada. Y lo ponían a uno a leer la Biblia y a descifrar esto y en qué versículo dice esto. Y bueno, hasta pues la época de mi hijo, a mi hijo le inculcan todavía en su escuela la clase de religión. Pero por lo menos en Colombia todavía existen, aquí para todos ustedes, mis queridos oyentes, nuestros seguidores, yo soy Claudia, la colombiana, y me place estar con ustedes aquí compartiendo, como les estoy diciendo, aquí en Promo Estéreo, porque pastores estamos en Promo Estéreo. Bueno, y siguiendo con el tema, sí, hasta mi hijo en la escuela, por lo menos en Colombia, todavía se inculca y todavía es un deber de la mayoría de escuelas dar la cátedra de la religión. Y por lo menos una prima a mí me habló que hace años está acá en México con sus 2 hijas y me dice, ay, tú que eres cristiana, ¿te sabes algún como las revisticas estas chiquiticas o los cómics? ¿Y que dónde puedo conseguir una revista o un cómic religioso? Y yo la verdad, yo no sé. O sea, yo te puedo conseguir una Biblia pequeña para niños, una Biblia de niños, una Biblia Kids, pero que de cómics y revistas y eso, ay no, es que pues ella es atea. Y ella tiene a sus hijas en una escuela laica. Si se dice así, no, si estoy mal, pues me corrigen. Así es. Precisamente aquí en México tenemos la educación laica. Bueno, esto viene por cuestiones históricas desde la Reforma con el presidente Juárez. Para no ahondar más en estos temas históricos, pues queda la recomendación de que aunque vayan a escuelas laicas, es importante que los pequeños empiecen a estudiar y a conocer la palabra de Dios. Que su mamita al menos le inculque, ¿no? Sí, que ellos poco a poco vayan conociendo
este camino muy hermoso que es el camino de conocer a Dios, de estudiar su palabra, y ya si ellos en la edad adulta deciden seguir otro camino, pues es respetable, pero por lo menos ellos ya tienen ese conocimiento de la palabra de Dios. También quiero hacer un comentario ahí jurídico, técnico jurídico. Díganos, Pastor Jerry. Aquí el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro, ¿no? Diciendo que la educación que imparte el Estado deberá ser laica y gratuita. Entonces, en todas las escuelas que son, como se dice aquí, del gobierno, está prohibido inculcar la religión como tal. Sin embargo, ¿sí?, existen escuelas de corte religioso, impartidas por órdenes religiosas, ¿no?, muy reconocidas algunas, la gran mayoría católicas, algunas también evangélicas, pero que hay desde los primeros años hasta la universidad, ¿no? Ahí existen varias que con ese tema, pero son escuelas que se pagan porque te den la educación y ¿escuelas porque privadas? te inculcan, así es, te inculcan la religión, y ya es una decisión de los padres de ingresarlos a este tipo de escuelas ya religiosas. Pues tristemente eso es lo que vemos hoy en día, y bueno, no es actual, eso ya viene hace años dándose. Yo cuando me escuché que hay escuela laica, ay, no, Dios mío, ¿cómo es que van a quitar la palabra de Dios? Si es alimento de vida. Y con eso vamos a la siguiente preguntita, que es, ¿por qué una persona llega a tomar la decisión de ser atea y no creer en nada? ¿Por qué? Hay muchos diferentes experiencias. Yo pienso que muchas personas deciden no creer en Dios o alejarse de Dios por malas experiencias en iglesias, en congregaciones, porque a Dios y la palabra de Dios siempre se han usado desgraciadamente, para manipular, para controlar a las masas. Entonces ha habido ministros o líderes religiosos que desgraciadamente han abusado de el respeto, de la confianza que tienen estos feligreses con ellos, y las personas, cuando se dan cuenta, pues, de estos abusos, se decepcionan de estas instituciones religiosas. Aquí es muy importante hacer la diferencia que una institución religiosa es un medio para llegar a Dios, es un medio para practicar la fe, pero Dios no es exclusivo de ninguna institución religiosa, y sobre todo que estas instituciones religiosas no son perfectas. Al contrario, la mayoría de ellas tienen muchos defectos, pero es precisamente que es recomendable tener una educación en la palabra de Dios, una educación religiosa, para poder saber lo que Dios dice en su palabra, y no seguir a falsos líderes. Así es, me parece, muy bien. Fíjate que tu pregunta es muy difícil, es muy ambigua, porque, Sí. porque tiene que ver con el individuo. Yo creo que cada uno de nosotros, ¿no? A través, yo sí voy a hablar desde el punto de vista religioso, del libre albedrío que Total. nos concedió Dios, ¿no? Para creer o no creer, actuar bien, actuar mal. A través de ese libre albedrío tomamos las decisiones. Pero ¿qué decisión puede llevar a alguien a ser atea? Una Sí. es la que dice mi compañero y amigo, el pastor Adolfo: malas experiencias en las iglesias o con los ministros Pues de culto, ¿no? Pues desafortunadamente no podemos negar de algunas religiones casos que ha habido abusos graves. Entonces, bueno, pues esa persona ya no le quedan como que ganas de creer en una religión o en un Dios,
pues que lo lastimó, que lo hirió a través de un ministro, de una persona religiosa. Otras veces es por decepción, a lo mejor, porque no entendemos por qué el actuar de Dios, ¿no? Para poner casos prácticos, cuando fallece un ser querido, cuando fallece alguien cercano, un hijo, Te duele tanto un que padre. dices, ¿y dónde está Dios? Exactamente. Entonces, eso es lo que también llega a decir, pues yo no creo en Dios y lo niego, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es otra. No, y las malas influencias, porque uno tiene amistades que lo quieren llevar a uno por mal camino. ¿Y dónde está tu Dios? Y te ponen ejemplos. Yo recuerdo acá en mi época cuando era joven y bella. O sea, cuando era una jovencita de escuela, tenía, a ver, si mal no recuerdo, a ver, fue, no sé si 15 o 16 años, que fue para la época de las Torres Gemelas. El 11 de septiembre, no, si no estoy mal. 11 de septiembre, pero no recuerdo el año. A ver, ¿a qué? 2001. Uy, sí, bien. 2001. Bueno, yo pues tenía un compañerito de estudio, era mi amigo, y pues hablábamos mucho. Y él era el que me invitaba a escuchar música rock y a entrar a estos antros, como dicen acá, que allá son barcitos de rock. Este chino, o sea, muchacho, ¿cómo le dicen acá? Joven. Era ateo. Él era ateo. Cuando pasó las Torres Gemelas, bueno, estábamos ahí en el apartamento de mis padres, estábamos ahí haciendo una tarea escolar y después empezamos a hablar de todo un poquito. Se me empezó a meter en la cabeza este amiguito mío que, ¿y tú no te has preguntado? ¿Y Dios por qué existe? ¿Y esto y lo otro? ¿Y por qué pasó lo de las Torres Gemelas? Mira, me metió una cantidad de dudas que yo quedé como 3 días analizando la cosa. Y tú te pones a pensar no solo en eso, en las Torres Gemelas, sino de las miles y guerras que han habido y por haber, que la mala influencia te dice, ¿y por qué hay guerras? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué la violencia? ¿Y por qué la violación de niños? ¿Y por qué contra las mujeres? Y me puse a pensar que hubo un momento y que, bueno, ¿y qué está pasando conmigo? O sea, amiguito me manipuló tanto de que en muchas personas puede pasar eso mismo, ya sea jovencitos o más grandes, y es tanta la manipulación y tantas cosas que se te presentan en la vida que tú a veces te preguntas, sí, ¿y dónde está Dios? Entonces yo creo que ahí también es un tema fundamental de las malas influencias y que uno tiene que ser fuerte y no dejarse llevar por eso, porque es que llega un momento en que uno dice, sí, ¿dónde está Dios? ¿Será que no existe? Digo yo. Claro. También coincido con mi hermano y amigo, el pastor Jerry. En el mundo hay mucha maldad, hay guerras, hay asesinatos, hay muchas desgracias. Y desgraciadamente la gente cae en el error de decir, bueno, ¿cómo puede existir Dios si hay tanta maldad, si hay tantas desgracias, tantas cosas tan malas, ¿no? Es muy difícil responder a esas cosas. Sí. Lo que yo puedo decir es que la vida que vivimos en este mundo es muy difícil, pero sin Dios es todavía más difícil. No somos nada, sí, es más difícil. Cuando uno no tiene una relación personal con Dios, las cargas de esta vida se hacen más ligeras. Entonces, eso es lo que yo hago la invitación a la gente que sufre, que tiene problemas, que no encuentra una salida, que busquen a Dios, y si lo buscan de todo corazón, lo van a encontrar. ¿Tiene algo que por decir, Pastor Jerry? Claro, sí. Hay una cita que a lo mejor la voy a parafrasear. A veces no estoy 100% seguro que sea real, ¿no? Pero se dice que por ahí le preguntan al padre de la física moderna, Albert Einstein, ¿no? Que pues bueno, parece ser que él se denominaba ateo o agnóstico, ¿Ah, sí? a pesar de venir de una familia judía, ¿no? Cuando le preguntaron si Dios existía, él hizo una respuesta así como, pues no puedo asegurar que exista o que no,
pero conviene más creer en que Dios existe. Y yo también estoy 100% convencido que en una situación de adversidad, en donde estamos sufriendo, en donde el mundo se nos viene encima, en donde estamos pasando tribulaciones, calamidades, es mejor saber que está Dios con nosotros, que su mano nos guía, que su presencia nos fortalece, que hay algo más allá incluso de nuestro entendimiento, ¿no? Pero que en qué depositar nuestra fe, que vernos solos y voltear hacia ningún lado y no encontrar nada, y pensarlo así, de esa manera, ¿no? Al final del día, pues, si termina tu vida y Dios no existe, pues no perdiste nada, ¿no? Sí, pastor, eso me recuerda una entrevista. La sacó de una entrevista precisamente de una periodista hacia un pastor que no recuerdo el nombre ahorita, pero parece que usted lo hubiese sacado de ahí, o no sé si son sus propias palabras, pero... A lo mejor la saqué de ahí, pero no se se acuerdo. Sí, yo sé, ustedes colocan ahí la periodista con el pastor y le preguntan, y el pastor le dice, bueno, tú no crees en nada, te mueres y existe Dios, lo perdiste todo. Pero yo como pastor, decía él, yo como pastor, si creo en un Dios supremo y muero y no existe, pues no pierdo nada. Pues sí, no pasa nada, no existe nada, no queda nada, pero tú que dejaste de creer, lo perdiste todo. Perdiste la salvación eterna, que es lo más importante. De ahí me sacó usted las palabras. Sí, seguro. Seguro que sí seguimos me están aquí. pirateando ya los hermanos pastores. Sí, no. Y seguimos aquí en Divino Verbo, aquí en Promo Estéreo. Y acá una amiguita, Andrea, nos tiene una preguntita. Échele, Andrea, échele. ¿Cuál es la diferencia entre ateo y agnóstico? Yo sí he escuchado la palabra agnóstico. Y sí, entro con ella también en total acuerdo. Son parecidos, pero que yo sepa, el agnóstico cree en algo o algo así, pero para mayor respuesta, ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre el ateo y el agnóstico, señores pastores? Bueno, eso viene de a, que significa no, y teo significa Dios, que no tiene Dios. Ese es el ateo. Y el agnóstico es a, es no, y gnóstico es conocer, el que no conoce. Entonces, el agnóstico es el que cree en un ser supremo, pero no conoce cuál o cómo. Y el ateo es el que no cree en ningún Dios. Nada. El agnóstico cree en un ser supremo. Uy, pero interesante lo que dijo, pastor. El A de no, el teo de Dios y el gnóstico de ciencia. Uy, hoy aprendimos algo, mis hermanos en Cristo, qué bien. Yo creo que mejor no lo pudo haber dicho aquí mi hermano, el pastor Adolfo. Entonces, para no redundar, no pasamos a la segunda. Ejemplos. Testimonios. Híjole. Pues un ejemplo es alguien que dice: yo no creo en Dios, lo niego que exista, ¿no? Ese sería el ateo, que sería sin Dios, a lo mejor una contradicción ahí teológica, pero en su concepción sería: no lo creo, no lo reconozco, ¿no? Ese sería el ateo. Y el agnóstico es el que dice: pues no sé si exista o no, pero pues tampoco lo niego, ¿no? Sí, no estoy... Pero ellos creo que creen en algo supremo. ¿Cómo usted lo determinaría? Si no creen en Jehová, ¿en qué creerían? Bueno, por ejemplo, hay quien cree en el universo, no, hay quien cree en la Pachamama, hay quien cree en las energías. No, hoy mucha corriente New Age les da al concepto de Dios muchos otros nombres, pero pues al final del día, yo creo que aquí me voy a permitir también a hacer una connotación, ¿no?
El tema es que el hombre no es capaz de... Es tan abstracto el concepto de Dios que nuestro cerebro quizá no está capacitado como para entender a la naturaleza de Dios, ¿no? Sabemos las características o le hemos dado características: omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, creador, supremo, etcétera, etcétera. Pero también los seres humanos tendemos a que lo que no vemos y lo que no conocemos, ¿no?, lo antropomorfizamos, o sea, le queremos dar una forma de un hombre. Entonces, cuando tú entras a algunas iglesias en las que sí hay imágenes, pues ves al Dios Padre representado por un viejito canoso, de pelo largo, barbón, muy ¿no?, barbón, y de ojos azules, y dicen, ese es el Dios Padre. Está sentado ahí en una nube, y al lado está es una ideología. Jesús su Hijo y la paloma que representa al Espíritu Santo. Pero así como esa paloma no es el Espíritu Santo, es una representación, símbolo. También ese señor, ese viejito que está ahí, es una representación. Dios es más allá de ese viejito. Ese viejito que está ahí se tomó de la iconografía de Zeus, ¿no? O sea, Zeus es el dios, el padre de todos los dioses. Sí, te creo. ¿No? Es como con el fruto prohibido y que lo relacionamos a la manzana, que la Biblia no dice manzana, pero como en toda la iconografía de los pintores y demás religiosos lo representan así, lo simbolizan. Entonces, si lo queremos conceptualizar a algo tan abstracto como un viejito barbón que está sentado viendo, es que, mira, Dios te está viendo, te va a castigar. Mira, Dios sabe lo que estás haciendo no, o sea, eso es... Y ponen la imagen de un Dios rudo, como regañador. Hablando de ideologías y frutas, hoy sí, pastor, si es una manzana. ¿Quién dijo que no era una manzana? Bueno, pues yo no he encontrado ninguna versión de hasta ahorita de alguna Biblia que nos diga que el fruto es manzana. No sé si tú, pastor. No. Sí, bueno, No es manzana. No es manzana. Es fruto prohibido. Regresando a la pregunta, tenemos a los ateos, tenemos a los agnósticos. Yo veo que ellos, cuando llegan a tener un momento de angustia, un momento de necesidad, pues no tienen a quién recurrir, no tienen a quién clamar. En mi caso, yo cuando tengo problemas de la vida cotidiana, cuando estoy en situaciones pues que sobresalen lo que yo puedo hacer o que se van más allá de mis fuerzas, yo puedo recurrir a mi Padre Celestial, y yo sé que su mano poderosa obra en mi vida. Sin embargo, el que es ateo, que no cree en Dios, pues no tiene a quién recurrir. El que es agnóstico, que sí cree en un ser superior, pero no sabe cuál, porque no conoce, tampoco puede clamar a Dios en el nombre de Jesús, porque él no conoce. Entonces, es importante conocer la palabra de Dios, es importante estudiarla, es importante las cosas de Dios para que podamos tener una relación personal con Él, para que podamos recurrir, para que sea nuestro refugio en momentos de angustia, para que podamos recibir paz y tranquilidad en nuestra alma y en nuestro ser, en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Y yo digo que el ateo, porque yo he tenido controversias con ateo, yo creo en mí mismo y lo que yo pueda lograr. El agnóstico que cree en algo, ¿consideran que el agnóstico podría creer en la ciencia? Se podría creer en la ciencia, ¿no?
¿sí? Sí, yo creo que los dos, tanto el ateo como el agnóstico, Pues sí, el ateo y también. el creyente, ¿no? Porque también otra cosa, o sea, hay científicos, ¿no? Muy religiosos. Sí, hay científicos que creen en Dios. Bueno, hay una cosa. Yo me considero una persona de ciencia. Tengo un posgrado en economía. Entonces, yo soy una persona que ha estudiado la ciencia económica. Pero sé que las ciencias tienen un límite. Pero también sé que Dios no tiene límites. Para Dios no hay nada imposible. ¿Y usted, pastor, su ciencia cuál es? Mi ciencia es la verdad. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y me gusta, me encanta la ciencia toda en general, ¿no? Para no mencionar. ¿Pero tiene algún estudio específico? Una en particular, Aparte científico. ¿No tiene algún estudio aparte de teología, de lo religioso? Sí, soy licenciado en Derecho, lo cual no somos muy científicos, ¿no? Estamos más en el Un en el economista campo, que cree en números y un abogado que es en de el campo leyes. de las ciencias sociales y... Pero bueno, las leyes terrenales Sí. se mezclan con las celestiales. Pero también hay que distinguir la ley de Dios de la ley de los hombres, ¿no? Yo creo que ustedes, los abogados, los que estudian derecho, sacaron las leyes de parte de la Biblia también. Hay mucha ley ahí en la Biblia. Pues es que son preceptos, son normas universales que si tú te pones a analizar, por ejemplo, las tablas de la ley que le entrega Yahvé a Moisés en el Sinaí, ¿no? Y tú te pones a analizar, pues a lo mejor los dos primeros mandamientos sí son meramente teológicos, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, pero todas las demás, el no matarás, el no robarás, el no desearás a la mujer de tu prójimo, o sea, son leyes de convivencia social. En ese momento el pueblo que estaba formando, que estaba saliendo de la esclavitud de un imperio, ¿no? de Egipto, y que Moisés lo rescata y lo va conduciendo, había que darle normas, había que darle leyes. Por eso Dios se las presenta a Moisés y Moisés baja y les presenta las leyes. Tantito se descuidó Moisés, ¿no? En el Sinaí recibiendo las tablas, y abajo ya los hebreos ya estaban adorando un becerro de oro, ¿no? O sea, ya estaban en la idolatría. Ya estaban idolatrando lo que no debían. Entonces, pues bueno, si la sacamos de ahí, pues, o salieron de ahí, pues es algo lógico por la naturaleza propia de una norma legal. Sí, claro. Y la ciencia, muchos creen en la ciencia y resulta que la ciencia está descrita también en la Biblia. Y así que cuando la ciencia no tiene solución a ciertos problemas, ¿a qué recurre una persona ante su necesidad? A ver, si la ciencia no te responde y no te soluciona lo que necesitas, ¿a qué recurres tú? Pues es que si eres ateo, pues no tienes a quién recurrir, ¿no? Eso es el tema de hoy, por lo cual estamos tocando ese tema, ¿no? A decir, a ver, amigo, aquí hay un camino, una vereda en un bosque oscuro. Tú decides si lo quieres caminar solo o si quieres llevar una lámpara que te ilumine, ¿no? Así, bueno, así yo lo veo. Ahora, pues así como también la ciencia tiene límites, ¿no? Hoy por hoy, o incluso el cerebro para el entendimiento, porque sí, hoy hemos descubierto a lo mejor la partícula de Dios, el bosón de Higgins, los hoyos negros en el espacio, cuantas cosas inimaginables, ¿no? Pero aún así no hemos podido entender la infinitud del infinito, valga la redundancia, ¿no? Entonces, a ver, compruébame. Yo creo que un científico aquí, así como no puede comprobar la existencia de Dios con el método científico, pues tampoco puede
podría ser una ecuación en la cual defina al infinito. Aquí mi compañero, el productor, defíname. Defíname su criterio científico. No, mentira, yo le estoy bromeando. Acá él está más relajado, escuchando y aprendiendo. ¿Sí o no, compañerito? Yo soy de Polacas, imagínate. ¿Polaca? Ciencias políticas. Sí. Ah, sí, sí, ciencias sí. políticas. Algo brillo. El productor. Imagínate, ciencias políticas y ¿Crees productor. en Dios o no, productor? No. No, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo fiel. Yo creo en lo que me da la naturaleza, creo en la cosmogonía. Entonces eres agnóstico. Cosmogonía. ¿Podría decirse que eres agnóstico, parcerito? No sé qué sea, estoy tratando de... Porque crees en algo y crees en la naturaleza. Creo en lo que veo, justamente. Ujú. Crees en lo que ves. Ahí está vivo ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de agnosticismo, ¿no? Sí, A ver, coincidiendo, cuéntanos. coincidiendo contigo, Jerry, precisamente muchas de las obras de Dios no se ven a simple vista, porque el mundo espiritual está ahí y no lo podemos ver, pero tiene sus efectos en todos nosotros. Una persona que la ciencia no le puede dar una solución a su problema, porque pues la ciencia es muy limitada, sigue avanzando todos los días. Lo que hace 2 años decía la ciencia, hoy en día puede decir otra cosa totalmente diferente, porque va avanzando. Pero las cosas de Dios, dice su palabra que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así es. Entonces, son más profundas, son para siempre, son eternas. Entonces, yo le diría a las personas que son ateas o agnósticos, como el productor nos acaba de mencionar, acérquense para conocer, para que prueben, hagan la prueba con Dios. La próxima te sentamos aquí, parcerito. Para que conozcas. Porque la mayoría de las personas no conocen sobre Dios y por eso no se acercan. Entonces, si tú te das la oportunidad de conocer, pues ya es una gran cosa, porque cuando tú te abres a conocer, todo se te puede ser revelado. Amén, amén, gloria a Dios. Parcerito, qué pena que te moleste. Tú sabes que yo te quiero mucho. Sí. A ver, como tú eres un claro, vivo ejemplo de este tema, quisiera que, y qué bueno que agarró su micrófono y todo, porque él dice, yo voy a hablar y voy a defender mis derechos. Bueno, luego se queda un espacio ahí, silencio, y se escucha raro. Sí, yo que estoy escuchando por acá, porque si no tocaría repetir tus palabras, así que te agradezco que compartas aquí un ratico con nosotros. Si quieres nos regalas tu nombre, si no, no te hago nuevamente la pregunta. Sí. Cuando la ciencia no tiene solución a cierto problema, tú como agnóstico o ateo como te consideres, ¿a qué recurres ante una necesidad urgente? Bueno, es que en principio la ciencia y la religión no están peleados. Gracias. Una va con la otra. O sea, Así ciencia y es. religión, Sí. no sé en qué momento Así. empezaron la discusión, pero no, siempre ha sido. Ya uno que se especialice, uno más que otro, es diferente. Pero la ciencia busca siempre la verdad y el origen de la vida, y justamente la religión está buscando exactamente lo mismo, el origen y el origen de la vida. Amén. En lo que a mí concierne, me voy más del lado de la ciencia, de lo que veo, como bien me lo mencionan. Me dicen que soy Agnóstico. Agnóstico. Pensamos que eres agnóstico. Y esto se puede malinterpretar al igual y sí, al igual y no, como en son de grosería o no. Pero me quedo mucho con esas palabras, ¿no? De que los otros somos científicos, somos religiosos, somos teológicos, de todo tipo, pero siempre tenemos que creer en algo, inclusive en Dios. Así es. Yo me quedo con esas palabras y con eso, digo, se puede malinterpretar o inclusive sonar grosero o no,
pero ya depende de cómo lo tome cada uno. Pero sí, esas son las palabras que me quedaron bien, bien claras, que todos tenemos en algo que creer, todos tenemos en algo que creer. Y ya cuando está la desesperada, pues inclusive hasta en Dios hay que creer. Nada más me quedaré yo con esa, y con esa es con la que me guío, ¿no? Ya sin modo de... Y respetando siempre, claro, ¿no? Mi mamá tiene un altar enorme hacia la Virgen, que año con año me le hacía cambiar las lucecitas, las florecitas y todo. En creencias, ¿no? Mi papá de igual forma, él tenía un altar grandísimo y mandó a hacer una piedra. Mi papá, falleció, trabajaba en un molino para nixtamal y trabajaba las piedras estas redondas con las que se muele nixtamal. Pues de ese mismo material mandó a hacer un señor de las misericordias. Entonces, y está enorme. Yo le menciono la piedra. La piedra. Hacia mí, ¿no? Mi papá nunca se enteró. Claro. Pero también existen las cosas extrañas, o a lo mejor ya muy adentro, de cada vez que nos hacían mover esa piedra o esa imagen de la Virgen viene con una fuente. Ok. A mí se me hacía muy ligera la piedra. O sea, a pesar de que era piedra volcánica, pues yo la levantaba sin ningún problema. Claro, pesada, pero sin ningún problema. La que no podía levantar ni tantito y me incomodaba mucho era la Virgen. Y al contrario de mi hermano. Mi hermano sin problema podía mover la Virgen y le pesaba, pero le pesaba muchísimo el Señor de las Misericordias. Qué extraño, ¿eh? Es como espiritual. Dios, exactamente. Y yo sí yo le tenía mucho cariño a la piedra porque pues es mi papá, ¿no? Mi papá, o sea, yo a mi papá, no, hombre, no, lo extraño. Y es mucho, sí, claro, no, a donde quiera que ande mi papá, o no. Pero sí, con mi papá sí fue una... Y nada más era como que, pues, creencia o no, me deja lo llamamos aquí, me deja a mí la tradición. O sea, no lo hago por creencia, lo hago por tradición a mi papá. Mi papá tenía varias creencias que yo sigo hasta el momento, hasta el día de hoy las sigo, pero no porque yo crea en lo que mi papá creía, sino yo creo en mi papá y lo dejó para mí como una tradición, como ir a la villa, como bendecir los autos. O sea, mi papá tenía muchas de esas creencias. Finalmente, fe, ellos se mueven por la fe, pero yo creo en mi papá y luego voy por tradición y honrarlo a él, que a él le da lo que le gusta, igual a mi mamá, ¿no? El cambiar el papelito, es ir a buscar un papel bonito, o sea, también tengo sentido común, pero no lo hago porque sea devoto de la Virgen, simplemente porque si mi mamá cree en ella, pues yo creo en lo que mi mamá cree, pero por tradición. Es lo como yo lo puedo resolver así, sin meterme en muchos conflictos de qué crees, la Virgen, cómo es, acércate a Dios, no, espérame. Yo ya lo conozco, lo he estudiado en infinidad de veces y en textos y buenos rollos que me gustaría leer, pero Vaticano no afloja. Por algo ha de hacer, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada más hasta ahí llego y me quedo por tradiciones más que nada. Te agradecemos que nos hayas compartido tu experiencia. Ustedes por aquí, mire, hacerme hablar o que se caigan de esto. Para que te despertaras, porque ella se estaba durmiendo, ella estaba que se le caía el teclado y todo. No, muy buena conclusión, la verdad, muy buena conclusión. Y tuvimos un ejemplo aquí sin querer de nuestro productor aquí, agnóstico, pero... Nuestro productor de Promo Estéreo. Me llamo Benjamín. Benjamín. De Benjamín. ¿Benja qué? Benjamín. Ya. Exacto, así es. Y es que eso es un tema muy interesante que él dijo, que bueno, que hay que ahondar en otro momento, porque por eso también se mueve la gente, la tradición. A veces no cree, es agnóstico, es ateo, no quiere estar idolatrando o orando o suplicando un ente, un Dios, algo grande, pero por tradición, por la mamá, por el papá, por los abuelos. Es como yo crecí por tradición en la iglesia católica y por tradición hacía que la procesión, que la velita, que la florecita, que tantas cosas que hace la iglesia católica. Y bueno, yo sí seguí creyendo, pero me cambié al cristianismo. En la mayoría de los casos la religión se hereda, ¿no? Es muy sabido eso. En otras, por el libre albedrío y demás, pues cada quien elige, como en tu caso. Pero, perdón, Pastor Adolfo, es que quiero retomar también algo de la conclusión de Benjamín. Mencionó una palabra que para mí es de mis favoritas, ¿no?
está compuesta por 2 letras, pero significa tanto, ¿no? Esta es fe. Y si recorremos a las Sagradas Escrituras, ¿no? A la Biblia, en el libro de los Hebreos, ¿no? El capítulo 11, versículo 1, hay una definición de fe con la que yo me quedo y me encanta. Creo que la define magistralmente, desde mi punto de vista, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es. Pastores, ¿quiere concluir algo chiquito? Sí. Bueno, concluyamos algo chiquito, le hago una pregunta que también me la respondan así, pero flash, ¿va? Y relacionado a la fe, Sí. Viene del hebreo emuná. Gracias. ¿Dónde está depositada tu confianza? Y mi confianza está en Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, este tema es de mucho hablar, pero lastimosamente aquí se nos acaba el tiempo. Así que de rapidez les voy a hacer una preguntita, pero igual que ahorita. Flash. ¿Qué tiene que pasar para que un ateo llegue a creer en Dios? ¿Qué piensa usted? Pienso que un milagro. Un milagro. ¿Usted? Claro, estoy de acuerdo con... tienen que ver o experimentar algo sobrenatural. Algo que solo Dios puede hacer. Fuerte, fuerte. O aquí como mi compañerito. ¿O por tradición? Puede ser, ¿no? Ay, qué rico haber estado compartido con ustedes aquí en Divino Verbo. Gracias a mi parcerito, el productor, aquí como siempre me acompaña. Es lo que me deja sola. Pero venga, aquí de rapidez, vamos a despedirnos, vamos a dar nuestras redes sociales donde nos podemos... Bueno, primero yo, Divino Verbo, nos pueden encontrar en el canal principal de YouTube. Ahorita vamos a empezar con YouTube, así, Divino Verbo. Aparte tenemos otras plataformas donde vamos a estar subiendo nuestro contenido, compartiendo la palabra de Dios y toda esta divinidad celestial, que es en las, conmigo, pueden encontrar aparte como Patti Clau en Facebook. Ahí voy a estar compartiendo contenido de este tema. Pastor Jerry. Bueno, pues Divino Verbo, ¿no? Somos el equipo de Divino Verbo, ya habrá invitados y demás, pero somos los coconductores de este bello programa que gracias a Dios estamos iniciando el día de hoy. Les pedimos que si les gustó, pues que se suscriban, que le den like ahí en el YouTube. Y todas otras plataformas. Sí, yo estoy como @JerryDays, con G, Jerry Days. De gato. En TikTok y en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, porque yo soy la que se las manejo. Es mi community manager. O sea, me pero encuentran hay una en donde es como con doble S, ¿no? Algo así que no se puede. Cherry Days. En una de esas, pero ahí estamos. Ahí yo lo etiqueto y ahí nos encuentra. Exacto. Aquí nuestro pastor. Sí, mis redes sociales personales en YouTube, Facebook e Instagram es Adolfo García Cortés. Adolfo García Cortés, ese es su Facebook personal. Bueno, sí, me place a todos compartir con ustedes. Esto es Divino Verbo. Divino Verbo. Dios me los bendiga, mis hermanos en Cristo. Un abrazo, un beso y pórtense bien. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo.